Hola a todos jóvenes. Arquitecto Javier Pérez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Abraham, muchas gracias por venir aquí a la casa. Encantado de estar acá en Cali, Colombia, un lugar increíblemente verde. Estamos entre 7 ríos, ¿verdad? 7 ríos tiene esta ciudad, sí, que bajan de la cordillera de los Farallones. Platícanos qué vamos a conocer el día de hoy, arquitecto. Esta es mi casa de vivienda personal, Abraham. Esta casa era igual, exactamente igual a esta. Fueron dos casas construidas en el año 67 por dos familias amigas. Ya los papás de los hijos pues, que se criaron aquí ya se murieron. Los hijos vendieron la casa, yo la compré en el año 2020 y la remodelé. Si te das cuenta, la losa de entrepiso existía, era la misma losa de la casa y los muros medianeros. Internamente, pues, y en el segundo piso sí se hicieron muchas transformaciones que ahora la van a ver. Pero otra cosa que me gustaba era que todos estos barrios de la era de Cali tuvieron en alguna época una norma que se llamaba antejardín sobre garaje, que es lo que se ve aquí. El primer piso no cuenta como construido y el antejardín arranca en el segundo piso. Entonces se conservó esa tipología, si lo ves en toda la manzana, toda esa tipología del antejardín sobre garaje se prevalece y se conserva aquí en la casa. Oye, qué buen barrio, ¿eh? Este es un barrio muy, Muy muy tranquilo, bonito muy tranquilo. Estamos a una cuadra del río Cali, y muy eh, verde, muy ¿verdad? verde, sí, Aquí esto correcto, está lleno así de es, agua. muy verde. Me gusta este primer acceso, ¿verdad? Cosa que ya cambia muchísimo de la casa original, ¿verdad? Correcto, sí, que era una escalerita muy estrecha. Entonces la idea era darle una mayor proporción con estas jardineras. Eh, eh, ¿Qué está pasando, señor? ¿Qué está pasando? Brito, Brito, Brito. Brito, no seas cansón, bueno, no empieces a molestar, no No, empieces a Brito. molestar. Ese Brito tiene los ojos buenos, ¿eh? Sí, es monito. El único mono de la casa, digo yo. Y esto está muy mono también. Se te recibe este buen jardín. Sí, correcto. ¿Y cómo era originalmente? Era como la casa al lado, era una escalerita muy estrecha Ujú. que subía aquí y daba la vuelta también, pero subías entre dos muros, no tenías esta amplitud ni estas jardineras que te acompañan escalonadas que le dan como más jerarquía al acceso. Wow, esto está buenísimo. Ese es hasta que no lo, no lo saludes, Venga, no, ya Brito, no venga, queda tranquilo. Brito. Brito, ya, Brito. Si A ver, molestas, te Brito, ¿podemos encierro. pasar? Sí, claro, pueden ¿Podemos pasar. pasar, Brito? Sí, pueden pasar. Sí. Brito, dale ya, tranquilo, Y tranquilo. por ejemplo, Cali es una ciudad de mucha lluvia. Sí, sí, y de mucho calor también. Ajá. Es muy húmeda, Brito, ya. ¿En algún momento considerabas Ya. techar completamente el acceso por el tema de la lluvia? Este no se puede porque por norma este es el antejardín. Este cuenta Ok, como antejardín. Entonces el antejardín no lo puedes construir ni tapar. Entonces siempre pensamos que era una terraza que nos gustaba también. Aquí debajo está el garaje. ok. Ahora lo van a ver. Y lo que sí se hizo fue, si te das cuenta, este piso tiene una muy buena pendiente y toda el agua recoge allá para que nunca se me fuera a entrar el agua a la casa. Está bueno, está bueno. ¿Sí? En una pendiente del 1%. ¿Y qué En tal este con el punto. ruido? Este barrio es muy tranquilo en realidad. Si te das cuenta, la gente que entra aquí es la gente que vive en este barrio, porque ese barrio no tiene continuidad en ninguna parte. Él es una bolsa y llega y se devuelve. Entonces, por aquí pasa muy poco carro en realidad, muy poco carro. Esta barrera de matas, pues sí fue como por darle un poquito de privacidad a esta zona de terraza. Se Sí, ayuda bastante, sí, ¿eh? sí, ayuda bastante, correcto. Ok. Bueno, aquí pues ya lo que les contaba ahorita. Y es que la casa originalmente tenía un muro en toda la mitad, se sostenía, las casas de esa época no tenían estructura puntual, se sostenían los dos muros medianeros y un muro central, y todos los espacios eran espacios compartimentados con puerticas para pasar de un espacio a otro. Entonces, para poder lograr esta conexión espacial y yo tumbar este muro de la mitad sin desestabilizar la losa, empecé a reemplazar con estos pórticos metálicos, ¿sí? Para poder generar esto. Lo mismo aquí. Aquí existía un patio originalmente, pero era un patio con un muro y una puertica para pasar por aquí y una ventanita. Y lo mismo allá en el comedor, una puertica y una ventanita. Entonces, para no desestabilizar la losa, lo mismo, y tumbar este muro, entonces empecé a reemplazar con estos pórticos metálicos lo que antes eran muros, ¿sí? Está Y buenísimo que además es el bebedero. el bebedero de Brito.
Entonces, toda Oye, este espacio está increíble, ¿eh? esta conexión de sala comedor hacia acá y la luz y la ventilación en este punto. ¿Y en algún que también momento pensaste en cerrar el patio con vidrio? No, la verdad nunca. Nunca porque sabía que climáticamente, pues este era como un lugar de sifón térmico para que el aire caliente saliera. Tienes allá Entonces, arriba del vidrio una aquí, ventana para que... ahí está abierto, si te das cuenta. Luego pusimos esos dos aleritos de vidrio Ah, sí está porque si abierto. llovía, Cuidado, si cuidado. alcanzaba a llover, Brito, si Ajá. alcanzaba a llover y se mojaba un poquito acá. Entonces lo cerré un poquito, pero originalmente no estaba cerrado. Aquí sí, aquí llueve, ¿no? Aquí en Aquí este sitio, llueve. O correcto, sea, sí, sí llueve. ya, Pero ya los dos entendí. aleritos de vidrio lo que hicieron es que no, pues no me, si llueve venteado no me cayera agua ya en esos puntos. Pero la idea nunca ha sido taparlo, en realidad. No, es que está increíble porque se integra. Correcto, correcto. Este es un puente, este puente no existía. El paso era por detrás, a Ujú. las habitaciones de atrás. Yo sí construí este puente generando como esa comunicación ahí en la doble altura. Ah, esto está buenísimo. Y además es un espacio muy amplio. ¿Cuánto mide del ventanal hasta el ventanal? O sea, deben de Deben ser haber 12 metros. por ahí unos 12 metros, correcto. Yo creo que más, 9, 3 y 3, No, y luego la como unos terraza. 15 metros, como unos 15 metros. Ujú. Y a ver, platícame cómo era. O sea, había un muro al centro, me Claro, aquí había imagino. un muro al centro, la Ajá. cocina originalmente estaba aquí, pero para entrar a la cocina era una puertica, y la cocina era esta, y para salir de la cocina al patio también era otra puertica. Entonces, al tumbar todos estos muros, Colocas la viga. volvimos a reemplazar con las vigas metálicas para sostener la losa y para poder generar estas conexiones espaciales también, ¿sí? Da- Este pedazo de la casa sí es nuevo, yo alargué la losa existente en este pedazo para lograr este estadero exterior, que era una de las cosas que queríamos en la casa, y era como tener un lugar de amigos, de invitar a la familia, de reunirnos los fines de semana. Entonces aquí hicimos pues todo el barbecue, el barril, aquí tenemos neveritas de cerveza, de vino. La casa tenía el patio que nos gustó desde el principio, pero hicimos este jacuzzi, este es un fogatero de gas, ¿sí? Es un hidromasaje climatizado y logramos pues esta área de patio que queríamos verde con la vegetación. Cali es bendecido, el Valle del Cauca es bendecido en su vegetación. Mira, estas palmas tienen 2 años de sembradas, eran así de Ya chiquiticas cuando miden las 5 sembraron metros. y mira ya el tamaño que van. Entonces eso pues es muy bonito en la ciudad, ¿sí? ¿Sabes qué se me hace súper interesante? Que es como si viviéramos en medio de rascacielos, Sí, ¿verdad? Porque sí, los sí. muros Los edificios perimetrales son muy son muy muy altos, altos y sí. eso te genera una luz distinta, ¿verdad? Sí, aquí entra poquita luz en realidad. Entra poquita luz. Este muro lo hicimos, es un doble muro. En la casa original existía ese muro de contención de la casa de atrás, que es la que da por la calle de atrás, pero pues estos son muros de contención que tienen tierra y en épocas de invierno se satura mucho de agua y él mantenía húmedo. Ponerse a pelear con esa humedad pues es imposible, eso no habría que tumbar la casa allá para arreglarlo, eso no lo hace nadie. Entonces hicimos un muro doble, que es un muro de limpieza. Detrás del muro hay una canal que recoge esa humedad, esa canal está conectada al alcantarillado de la casa y le sembramos esta uñegato para hacer como este fondo de la casa, que es un fondo verde. También eso está sembrado hace 2 años y mira allá dónde va. Eso es una maleza en realidad, pero cubre muy bien esas superficies verdes. Es una belleza. Sí. Entonces está separado el muro. Hay O sea, dos, es un doble muro, le llaman Ajá. muro de limpieza, los ingenieros le llaman muro de limpieza, porque entonces la humedad se te queda allá atrás, pero no te pasa y escurre por la pared de atrás, abajo hay una canal, la canal tiene toda pendiente hacia acá y por aquí la recoge un tubo que la manda por allá y la conecta al alcantarillado de la casa. No te pones a pelear con una humedad que tiene que Que no cada puedes haya, controlar. que no puedes controlar porque Claro, no te claro, puedes claro. meter debajo del vecino, correcto. Y lo mismo pasa en los lados. No, aquí sí, allí sí la casa está a esa altura. La casa vecina y este también está a esa altura. Solo se generaba ese problema en la parte de atrás. Claro, tú no tienes humedad de los No, de costados. los costados no, porque estas construcciones sí están en este nivel. Es esta que está en la calle de atrás, que es mucho más alta. Ujú. Entonces, por eso es que aquí había un muro con tensión tan alto ahí. Este espacio está buenísimo. O sea, la atmósfera que te da esta luz, fíjense, volteen hacia arriba, joven. Sí, O sea, este es un patio de 20 metros o no sé. eso es un edificio de 5 pisos y esta casa, pues en realidad es una casa de 2 pisos por el lado de allá, pero como baja tanto, parece como de 4 por este lado.
Y que te da esta atmósfera que tiene la casa de luz De luz bajita. tenue, sí, de Sí, luz sí, tenue, sí. sí, sí. Fíjense, En ahorita realidad sí. no están encendidas Que las es, luces. que es, ¿Podrías que, encenderlas, por favor, como para sí, claro ver que sí. el cambio? La iluminación, esta casa de día es una y de noche es otra, por la iluminación, ¿no? Tiene luces indirectas, tiene, Está buena la sí, iluminación sí, también. sí. Y entonces, en esta pieza que había, aquí atrás de la cocina, que quedó muy bien. Pues, yo por aquí habían como unas áreas de servicio, pero yo esto lo transformé. Yo rompí la losa que había aquí para generar luz en este punto. Y este se vuelve el lugar como de ropas que llamamos aquí, o el patio de ropas, ¿sí? Que además está súper bien trabajado, ¿eh? Me gustó Sí, mucho esta cubierta, sí, lavas, sí, sí, doblas, correcto. cuelgas. Puedo cerrarla si quiero, si no quiero ver el desorden aquí, lo puedo cerrar, Claro, pero tienes luz. ¿sí? Estos son los juguetes de mi esposa, que a ella le encantan las vajillas, entonces Claro. tiene aquí su colección de vajillas. Genial. Es que toda esta pastilla va a ser de equipamiento, ¿verdad? Porque no Correcto, tiene luz natural directa. correcto, así es, Bueno, correcto. tienes este patio que Acá aquí sí está le la está alcoba inyectando. del servicio, que la empleada hoy no está de la alcoba de la empleada y tiene su baño. Ah, buenísimo. Y la casa tiene ascensor, como es una casa de 3 pisos, ¿En serio? nosotros hicimos Pero ¿y arranca dónde? ¿En el en el sótano? sótano, en el garaje, sube a este primer piso y sube a las habitaciones. Ok. Ahí está subiendo el ascensor, mira. Oye, está muy bien. Y Sí. aparte, Pues yo digo que ahorita no lo silencioso. necesitamos, pero en unos años de pronto sí. Entonces Tu plan era es quedarte en importante, esta casa. sí, era importante tenerlo. Ahí llegó, mira. Está muy bien. ¿Y más o menos cuánto puede costar un ascensor como este? Este ascensor me costó 40 millones de pesos. Eso en dólares viene siendo como unos $20.000. Ve, $10.000, diez mil ¿10 dólares. mil dólares? diez No, mil está muy dólares. bien. Ujú, sí. Obviamente eso no es es un ascensor hechizo, digo yo, pues hay empresas que los hacen no al costo de una empresa reconocida. Allá arriba dejé un cuartico técnico, allá hay un tanque de agua con equipo de presión, allá está el calentador. Ok. Pues sí, si se va el agua, yo tengo agua ahí para 24, 48 horas y con equipo de presión no sufro por eso. Me gustó mucho la elección de los materiales, ¿verdad? Sí, O sea, esos materiales como muy claros le sí, sí, ayudan a sí. esta sensación, Y muy a la vista, ¿no? A mí me ajá, gusta, de por ejemplo, mucho amplitud. este ladrillo de este tono, dejándolo a la vista, le da como una calidez chévere a la casa. El piso en este tono mate, no Ujú. brillante. Pero luego juegas con este tipo de acentos, ¿verdad? El muro de El espejo. muro de espejo, correcto. Ujú, esa es más decoración. Sí, Mi sí, sí. esposa, como te digo, que es arquitecta, pero a ella le gusta más la decoración. Ok. Ujú. Si quieren, subimos al segundo piso. Ah, aquí, por aquí no vimos. Aquí hicimos una oficina Arquitecto Juan Floyd. Ah, fíjense, el y vestíbulo. aquí hay un baño de visitas. Mira, el baño es también decorado por Paola. Ah, está muy bien. Y esta es mi oficina, pues en realidad yo no trabajo aquí, pero cuando estoy en la casa, Interesante cómo ahí la ventilación, pues nada. cuando estoy aquí en la casa, los fines de semana, pues aquí trabajamos los dos. Paola también trabaja aquí. Qué gran proyecto, ¿eh, Sí. arquitecto? La verdad que se siente perfectamente bien modulado, bien conectado, ¿verdad? De repente Y tienes esta relación. esta oficina tiene salida a la terraza, correcto. Ujú. No, y ya me imagino la casa como era. Era oscura, ¿verdad? Claro, muy oscura, Sí, muy sin oscura. duda. Sí, Aquí tú encontraste esta fórmula que fue el patio. el El patio. patio te lo reguló todo. Prendamos aquí estos bombillos de acá. Sí, sí, sí. Es que esta foto está buenísima. Mira, el espejo tiene agua, Ujú. esa luz bajita en el muro de noche se ve muy bonita porque refleja Sí, no, lucecita no. indirecta. Está excelente. Y Sí. fíjense, aquí hay todo otro proyecto, el núcleo de las Claro, escaleras. correcto. Esta escalera viene desde el garaje, ¿sí? La casa que vieron como era esta, era un garajito chiquitico en una esquinita, pero uno tenía que bajarse para subir a la casa. No se conectaba con la casa por debajo. Al yo ampliar todo, socavar por debajo la loma, porque eso era la loma, para meter, eso fue una de las obras más complejas porque me tocó sostener la casa para que no se me cayera y poder hacer ese garaje. Entonces lo alargué y lo estiré para. Sostener te refieres a apuntalarla toda. Correcto,
correcto, sí. Porque estaba nomás en el pedazo que era antejardín, el garaje, un pedacito, y cabía un solo carro. Yo lo amplié para que me cupieran dos y le di profundidad y entonces ya pude conectar por este lado, porque qué pereza uno guardar el carro y salir por fuera para entrar a la casa, ¿cierto? Entonces esta escalera conecta desde el garaje, allá me caben 3 carros. Es que esa era mi pregunta inicial. O sea, ¿cómo conectas? Porque te expones, ¿verdad? Claro, Sales del claro, claro, coche y está claro, lloviendo. correcto, correcto, así es. Venga, les muestro acá. Esto es una muy buena circulación vertical. Sumamente racionalista. Esto es arquitectura moderna, de lo que hablábamos. O sea, ¿me vas a decir que no es contemporánea? ¿Pertinente? Mira, el garaje era un pedacito aquí. Más o menos llegaba hasta donde está esta columna. Ok. Esto era muro de contención y aquí se cerraba con otro muro de contención. Era un garajito para entrar un solo carrito, pero había que salir para entrar a la casa. Entonces yo demolí todos los muros de contención y socavé todo esto aquí y socavé todo eso hacia allá, ya metiéndome debajo de la casa, porque la casa original llegaba hasta aquí, ¿sí? Entonces aquí me metí debajo de la casa y me tocó sostener para que no se me cayera, pues, y construí Claro. esta losa entre pisos nueva, porque claro, la que existía aquí al tumbar estos muros de contención, pues se cayó. Se cayó. Entonces, sí, entonces ya logré tener un garaje de 3 pisos. Esto es muro de contención en realidad, aquí sí hay tierra ya, y aquí detrás hay tierra, y este muro pues lo dejé en el bloque a la vista. ¿Y cómo lo impermeabilizaste? Porque aquí está todo el Correcto, agua, ¿no? por detrás está impermeabilizado con un material que se llama Igoldenso y tiene un filtro francés a todo lo largo que se recoge y cae por acá Ah, o hasta sea, acá. tienes toda una canaleta. Correcto, sí. Muy bien. Un filtro francés que es una tubería de drenaje. Ujú. Pues está perfecto. Y él Entonces, nunca lo he visto húmedo, o sea que está funcionando. está Sí, funcionando. está funcionando bien. Ah, está muy bien. Sí. Ahí está el ascensor, mira, llega aquí. Creo que tiene Perfecto. puerta lateral, ¿no? Ya, Y las del otro lado son frontales. Sí. está súper bien resuelto, Juanes. Y aquí tú dejas conectado el espacio de la cochera. ¿Nunca pensaste en cerrarlo? Como tener una puerta, no sé, para... Me han dicho mis amigos que sí, que yo debería haber hecho una esclusa metálica aquí, como por seguridad también, ¿no? Que si de pronto mientras la puerta se cierra y se me entra alguien Un detrás, primer filtro. de pronto lo hago, porque en la otra entrada lo tengo la esclusa, Sí. los dos filtros. Esta falta, no la he hecho, pero seguramente la terminaré haciéndola más adelante. Ok. Pero sí es posible hacerlo. Sí, es importante que lo contemplen, ¿verdad? Sí, correcto. Y subamos al segundo piso. Me gusta que sin barandales o los barandales así, ¿no? Con muy pocos Muy apoyos. pocos elementos, sí. Ajá. Pero no creas que en diciembre vinieron familiares que ya son mayores y en Navidad, a las novenas, y siempre el barandal les hace falta porque ellos siempre bajan agarrados. Uno no lo necesita todavía, pero las personas mayores sí lo usan. Siempre me dicen, uy, aquí falta una baranda para cogerse. Para entenderlo, ¿eh? Subamos, Este espacio subamos. me encantó, ¿eh? Sí, la escalera es muy bonita, tiene un detalle muy bonita con esa transparencia y con esos peldaños flotados. El vidrio le da rigidez. Correcto. Y este elemento, ¿verdad? Separas la escalera, le dejas ahí un espacio para que pase la Para luz. que pase la luz. Como este es un lugar central en la casa que no tiene ventanas hacia ningún lado, pues lo iluminé desde arriba, con una claraboya. Y esta luz baja hasta el garaje. Hasta el gallo. Genial. Y ese efecto de la luz de noche se ve más dramático. Ahorita hay luz, pero de noche se ve iluminada toda esta franja aquí, con esas 3 lamparitas. Buenísimo. ¿Y no pensaste en subir esta escalera como para tener la vista de la terraza? Pero sí me han dicho, ¿sabes? Sí me han dicho, pero Es no. que la vista debe ser buenísima. Sí, debe ser buenísima. Sí. Bueno, y aquí pues ya esta es como la parte familiar, que hay un star de televisión. También tiene su detalle de luz indirecta ya. Sí, 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 muy bien. Que le queda muy bien al estar porque tiene una luz suave, ¿verdad? Correcto, sí. Aquí colocaste Este es el pergolada. patio. Entraba mucha luz y terminamos haciendo esta pérgola que está en reparación, ¿no? Porque eso es una madera plástica que ya estaba deteriorada. Entonces ahí se me llevaron unos elementos y me los van a cambiar. Vinieron preciso cuando estábamos en reparación. Pero esas son las cosas de las casas que hay que estarle haciendo mantenimiento. Ah, Esto era real, pero iba a decir, se ve muy bien. terminamos poniéndolas de plástico porque era difícil mantenerlas aquí por la luz, porque no les da mucha luz. Y eso que Pero son son de muy sombra, aparentes. ¿no?
Son muy aparentes. Sí, parecen. Ujú, sí, Y aquí son muy tienes otra aparentes. vez el puente, ¿no? Tienes el puente abajo y el puente arriba. ¿Qué nos Aquí, este es dices? como un lugar de linos y aquí llega el ascensor, mira. Es un ascensor escondido, en realidad tú no lo percibes en ningún lado. Súper Ni en el utilitario. garaje, ni en las... Llega a la zona de oficios y llega aquí a este cuarto de lino, Que es curioso, en el ¿verdad? Porque tercer tú piso. sabes que muchas veces los clientes quieren ¿Quieren mostrar la...? todo, Correcto, no, a mí ¿verdad? no me gustaba eso del ascensor en la mitad de la sala, me Sí, parece como de nuevo rico, la sí, vaina, no, sí, aquí sí, sí, sí. se necesita, pero escondámoslo, Exacto. escondámoslo. Es que hay que ser sutiles, jóvenes. Correcto. Ah, este pues es un cuarto de huéspedes. Con la mejor vista de la casa. Claro, tiene balcón y vista al patio posterior. Y es la mejor vista por esa enredadera. Correcto. Sí, ese muro Correcto. sin la enredadera, No, se vería muy frío, sí, muy frío. pero la enredadera le da Ujú. la mejor vista de la casa, en mi opinión. Aquí hay un Otros baño. podrán decir que es la del frente. Este es un baño de este cuarto. ¿Qué medidas tiene el lote? No es rectangular, él arranca, tiene un leve chaflán al lado acá, termina como en 8 metros y termina en la calle, tiene como 9 y tiene 28 de fondo. O sea, es un poquito irregular en la pared de allá, es un poquito irregular. Pero más o menos 9 por 28. Más o menos 9 por 28, sino que se cierra un poquito atrás, acá atrás. Y aquí, por ejemplo, las habitaciones tienen pues prácticamente 4 por 4:30. 4 más o menos Sí, sí, tienen sí. estas Porque habitaciones. quedan a la mitad. Sí, correcto. El baño perfecto, ventila el patio central. Este baño mide como unos 1,40. Como 1,40 por 3 metros más o menos. Ujú. Este es el cuarto de mi hija. ¿Y la orientación solar, hacia dónde está el norte? El norte está hacia allá, como en diagonal. Ok. Entonces el sol de la mañana viene como así y se esconde por allá, como a 45 grados. No nos afecta mucho, la verdad. Estos espacios también logran eso, ¿no? Son espacios de transición Ujú. que si en alguna hora del día te da el sol aquí, no Aquí se lo alcanza a absorbes. meter a los espacios interiores. No, Pasa hacia la y además fachada la adelante sombra que te también. da, ¿verdad? Porque aquí Correcto, estos edificios te correcto, están sí. Correcto, generando así toda la es. sombra que Es necesitas. el cuarto de mi hija. Ya tiene vestir y baño. Y buenas alturas. Como yo el segundo piso lo tumbé y lo hice nuevo, yo aquí dejé 3 metros de altura libre, Ok. porque esa cubierta se hizo nueva con estructura metálica. Ya, 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 ya. Y Y abajo sí no pude hacer la altura porque de abajo conservé la losa existente. este balcón quedó muy bien, ¿eh? Sí, A veces sí, dicen que los balcones no se usan, pero este balcón se siente muy cómodo. O sea, la medida suficiente como para sacar una sí, silla sí, 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 sin que se sienta desperdiciado. así es, así Y es. la piscina ni siquiera la vimos, Desde aquí la con ves un mejor. fogatero. El fogatero está ahí tapado, pero ¿Y qué tal? ¿Sí se usa? sí, lo usamos mucho. Es que hace calor. En las noches es más fresco, para Buenísimo. tomarse un vinito, y es rico. Fresco. Mm. En los baños, como estaban en segundo piso todos estos, les dejé luz cenital, mira, Excelente vestidor. 2 líneas. Se acabó. No hay esquinas. y el espejo al fondo, Y que el lo hace ver espejo al más grande. fondo. Y esto es el baño, los baños tienen esa luz cenital, o sea que no es necesario prender bombillo en el día. Está perfecto. Y amplio. ¿Qué medidas tiene el baño? Está desordenadísimo porque mi hija es un poco desordenada. Ah, El baño tiene 3x2, 3x2. muy buen baño. Muy bueno. Mm. Las puertas corredizas de las Sí, habitaciones. sí, yo hago mucho esto, me gustan mucho las puertas corredizas. Si te das cuenta, esta es corrediza, la del baño también es corrediza. No ocupan espacio abriendo en la apertura. Oye, y cuando traes a tus clientes a esta casa para que se Sí, enamoren de tu arquitectura, sí, claro que los he traído. ¿y qué Mira, te esa dicen? también es corrediza. Y Claro, es de todas las bolsillo, habitaciones. se mete ahí al muro. Esto es un muro de yeso. Sí, este es pan yeso acá. Ok, Este pedacito nomás, acá sí es, perdón, este yeso, pero acá sí es muro, aparte de acá. ok. Era solo para el yeso para esconder la puerta. Y la Es principal con la vista. la principal con la vista y también con balcón. Ya este balcón sí da hacia la calle, ¿ven? De pronto el balcón no se usa mucho, lo que dijiste, Ujú. pero genera ese espacio de transición que es importante para que el sol nunca entre Sí, porque aquí a sí la, te a pega el la- sol en la Aquí sí mañana. me pega el sol en la mañana Ajá. de lado.
se alcanza a meter un poquito aquí, pero nunca se entra a las habitaciones. Absorbe súper bien. Ahí está el río a media cuadra, Se se escucha. escucha. Que la terraza por donde entramos y esta escalera por donde entramos también, peatonalmente. Muy bien el trabajo de esa piedra, ¿verdad? Para no tener ahí el impermeabilizante Correcto, correcto. Él está impermeabilizado por debajo, por debajo. pero para que no se viera el impermeabilizado pusimos esa piedrita de río ahí encima. Festeracritón. Muy buena opción. Fester Green, Festeracritón Pro Shield. Muy bien. Y acá el Fíjense cómo es vestido. casi el mismo nivel. Aquí no tienes miedo, ¿eh? Eres Aquí un hombre sin miedo. este está un poquitico más bajito, mira. Sí. Este está como 1,5 centímetros más bajito y de todas maneras eso tiene pendiente hacia esos sifones. Ujú. Ahí están los dos sifones. Digo, tienes dos. Aquí cuando llueve venteado entra agua, pero pues por eso están los sifones aquí, lo mismo en el balcón de atrás. La Y absorbes. aquí con este cambio de nivel pues nunca se va a meter el agua al interior de la habitación. Muy bien. Eso es un reto. Este es el vestier de mi esposa. Yo digo que ella guarda ropa aquí, allá, aquí. Todo es de ella. Y este pedacito es solo mío. Y di que te fue bien. Sí. Me voy en este me sacan de aquí también. Y este es la habitación, el baño de la habitación principal, que también tiene luz cenital, mira. Me Un gusta. día no necesitamos prender bombillo. Está perfecto, ¿no? Lo que es. Sí. No necesitas más. El espacio necesario. Y me gusta mucho el diseño del vestidor, esta idea de los cortos Ajá. y los cajones. Sí, como un elemento Ajá. base abajo y un elemento flotado arriba, que es donde están todos los colgaderos. Y el maletero arriba, mira. Y casi no hay largos, ¿verdad? No, O sea, no son mucho de salir no, la verdad no. a esos vestidos de gala. Es que yo creo que hay que acostumbrarnos también a nuestras propias costumbres, ¿verdad? Así es, así es. Pues está perfecta. Esta es la casa. Felicidades. Y aproximadamente un costo por metro cuadrado de construcción para las personas que quisieran algo muy similar. Yo esta casa la construí más o menos Pasa es que yo aquí, pues como soy yo no me cobré honorarios, obviamente. Esa es la cosa, le Sí. tienes que sumar. Pero sí esta casa, entre comprarla y remodelarla, más o menos 3,5 millones el metro cuadrado, más o menos. Se me hace bien. Entre comprar la casa, ¿no? Y remodelarla. O sea, ya con Que todo y solo la la casa. remodelación No, puede ¿cómo? ser Tú necesitas 2,5 millones, solo la remodelación. ¿Qué le dirías a las personas que creen que es más caro remodelar o a las personas que creen que es más barato remodelar que construir desde cero? No, no es más barato. Tú puedes comprar una casa como esta. Yo compré esta casa a muy buen precio en realidad y la remodelé. Y si yo hoy en día quisiera vender esta casa, puedo venderla por lo menos un 60, un 70% más de lo que me costó entre comprarla y remodelarla. ¿En serio? Sí, Es que es un gran negocio. es un negocio. Remodelar es un gran negocio. Claro, es un gran negocio. Sí, y más si está bien ubicada, Sí, sí, ¿verdad? sí, Y como arquitectos yo les digo que es a lo que nos debemos dedicar porque además es lo más ecológico. correcto. Porque decimos que la arquitectura, tú lo sabes, no es ecológica. No lo es. la verdad. Construir es Súper contaminante. súper contaminante. Entonces, pues, ¿qué es lo más ecológico? No construir. ¿Qué es lo segundo más ecológico? Remodelar. Remodelar, correcto. Porque rescatas. Tú aquí rescataste cimentación, Así es. muros, algunas losas. Así es. Felicidades. Así es. Es Gracias, un- Abraham. Es un gran proyecto. ¿Cómo lo podemos contactar, arquitecto? Javier Pérez Arquitectura SAS, me pueden buscar ahí en mi Instagram, de Javier Pérez Arquitectura. Ahí estoy. Muchísimas Y gracias. son mis proyectos publicados. Vayan a darle amor a las redes sociales de los arquitectos, contratarlos y ojalá que podamos conocer más de su obra. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Abraham. Jóvenes, los voy a dejar con un pequeño recorrido porque la verdad la casa me encantó. Y ustedes saben que si algo me encanta, no me quiero ir.